Buen día, profesor. En este video le voy a explicar sobre la actividad entregable número 1 del curso de Física y Química. Los integrantes somos Altamirano Wackles Edison y Sacha Ciesa Christian. Voy a empezar hablando sobre el planteamiento del problema. 1. Planteamiento del problema. 1.1. ¿Cómo calcular el peso de un objeto? Para calcular el peso de un objeto se multiplica la masa por el valor aproximado de la fuerza de gravedad, lo cual sería el peso es igual a la masa por la aceleración de gravedad. Si el objeto está en caída libre, sin aplicarse ninguna otra fuerza que la gravedad. 1.2. ¿Cuál es el punto de aplicación de una fuerza? El concepto de un punto de aplicación se utiliza para nombrar al sitio determinado en el cual se aplica una fuerza. Se trata de un lugar geométrico vinculado a un vector. Al lugar donde se aplica una fuerza se le conoce como punto de aplicación. 2. Resolución del problema. Determina el peso de cada uno de los objetos 1 y 2. Usaremos la aceleración de la gravedad que es 9.8 metros por segundo, pero para comprender mejor lo redondeamos a 10 metros por segundo. Usamos la masa del objeto número 1 que es 80 kilos, lo multiplicamos por 10 metros por segundo que es de la gravedad, que nos daría un peso de 800 newton. Y después con el objeto número 2, que su masa es 40, lo multiplicamos por por la gravedad, que es 10, sale 400 newton. 2. Hay el punto de aplicación con respecto al extremo de la fuerza mayor, siendo la longitud de la barra 10 metros. Para encontrar el punto de aplicación con respecto al extremo de la fuerza, podemos utilizar la fórmula x por la masa número 1 es igual a la longitud menos x por la masa número 2, donde x es la distancia desde el extremo de la barra hasta el punto de aplicación y L es la longitud total de la barra, que sería 10 metros. Reemplazando los datos, que nos quedaría x por 800 es igual a, entre paréntesis, 10 menos x por 400. Saldría 800x es igual a 4000 menos 400x. 400 menos 400x, como está restando, pasa al otro lado sumando, sería 800x más 400x es igual a 4000. Nos daría 1200x es igual a 4000. Ese 1200 se está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Sería x es igual a 4000 sobre 1200, donde x saldría 3.33. Presentación de resultados. El punto de aplicación con respecto al extremo de la fuerza mayor es 3.33 metros. Y le doy el pase a mi compañero Altamirano. Soy el alumno Edison Altamirano y en esta oportunidad me tocó exponer e explicar el capítulo 3 que viene a ser el marco teórico. El marco teórico nos brinda para poder entender más a plenitud el tema tratado. Fuerzas. La fuerza es una magnitud vectorial que representa toda causa capaz de modificar el estado de movimiento o reposo de un cuerpo o de producir una deformación en él. Su unidad en el sistema internacional es el newton. Es la fuerza que al aplicarse sobre una masa de 1 kilogramo le provoca una aceleración de metro, un metro por segundo al cuadrado. Como segundo punto tenemos unidad de fuerza. Adicionalmente, el newton suelen utilizarse otras unidades para medir las fuerzas. Entre ellas podemos encontrar tres unidades que vienen a ser la dina, kilopondio y libra. La DINA, un ejemplo es un DINA igual a 10 menos 5 newton. El kilopondio es un kilopondio igual a 9. Una libra es a
4.448222 newton. Como tercer punto tenemos efectos de la fuerza. Bueno, las fuerzas son las responsables de producir cambio de velocidad o lo que es lo mismo, aceleración. También puede causar deformaciones en un cuerpo. Como cuarto punto tenemos el diagrama del cuerpo libre. Es un diagrama que se muestra las fuerzas que actúan sobre el objeto. El objeto se representa mediante un punto con fuerzas dibujadas como flechas que apuntan en dirección opuesta al punto, a veces llamado diagrama de fuerza. Como quinto punto tenemos vectores. Los vectores son magnitudes físicas dotadas no solo de intensidad, sino de dirección como en el caso de la fuerza, velocidad o el desplazamiento. El rasgo de dirección, el rasgo de contar con dirección en que distingue a las magnitudes vectoriales de las escaleras. Además, un vector puede representarse en un plano cartesiano mediante un conjunto de coordenadas tridimensional, que viene a ser x, y, z. Los vectores se representan típicamente mediante una flecha dibujada por encima de un símbolo empleado. Como vemos acá, voy a marcar un. Bueno, en esta imagen tenemos un ejemplo donde están este, en una tabla, en un recuadro, y los vectores siempre van por encima del objeto. Vectores, 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 vectores. A ver, voy a mencionar algunos tipos de vectores que son este, vectores libres, vectores deslizantes, vectores fijos o ligados, vectores angulares o concurrentes, vectores colineales, vectores paralelos y vectores coplanarios. Como punto 6 tenemos al torque. ¿Qué es el torque? El torque es una cantidad vectorial que cuantifica el efecto de giro de una fuerza aplicada en un objeto. El que una rotación en sentido contrario a la aguja de reloj indica un par positivo y una rotación en sentido de las agujas del reloj indica un par negativo. Bueno, la cantidad del momento aplicado en un objeto depende de la fuerza aplicada, pero también de la distancia perpendicular. ¿Desde dónde se aplica la fuerza? Con respecto al eje de la rotación. La unidad sí para el torque es el newton por metro. Newton por metro. Bueno, ejemplo del torque. Para resolver el problema del torque se pueden utilizar sus ecuaciones, como ya hemos definido un torque y discutido su relación con el movimiento de rotación, así como con múltiples variables. Vamos a trabajar con algunos ejemplos para familiarizarnos con las ecuaciones. Bueno, hay que tener en cuenta que antes de resolver un problema debemos recordar estos sencillos pasos. Más que nada, los pasos son analíticos porque nos ayuda bastante. Bueno, como primer paso es el problema identificar todas las variables que aparecen. Segundo paso tenemos determinar qué pide el problema y por tanto qué fórmulas se necesitan. Como tercer paso tenemos aplicar las fórmulas necesarias y resolver el problema. Y como cuarto y último paso tenemos hacer un dibujo si es necesario para proporcionar una ayuda visual que no dé lugar a dudas. Bueno, aquí hay un caso, un ejemplo.
que dice, un trabajador de una fábrica está utilizando una llave inglesa para aflojar un tornillo de una máquina. Se aplica 85 newton de fuerzas. ¿Cuán- ¿Cuánto momento de fuerza necesita para aflojar el tornillo? Bueno, acá hemos hecho nuestro cuadradito, el eje de rotación. Bueno, acá solución. Tras leer el problema tenemos radio del brazo de la palanca y fuerza. Por tanto, aplicando la ecuación de definición de magnitud por el torque, nuestros cálculos serán los siguientes. Radio sobre fuerza, esa, bueno, por 85,0 newtons es igual a 100 pi sobre 2. La cantidad de torque necesaria para aflojar el tornillo es de 272 newton por metro. Observar que el trabajador está aplicando una fuerza perpendicular a la llave. Así se crea un teta sobre 2 en radianes. Bueno, esto maximiza el valor que obtendremos para el torque cuando aplicamos la fuerza. Como punto 6 tenemos la condición del equilibrio. Bueno, la condición del equilibrio. En equilibrio de trasladación, la sumatoria de fuerzas sobre él debe ser creado, o sea, resultante debe ser nula. Que un cuerpo se encuentre en equilibrio de la trasladación no implica que este objeto puede moverse a la velocidad constante en línea recta. Bueno, analicemos esta condición para el caso particular, que es un plano inclinado. Un plano inclinado es una superficie plana que forma un ángulo con línea horizontal. Bueno, analicemos la siguiente situación. Un cuerpo de peso ubicado sobre un plano inclinado que se encuentra en equilibrio. Para que esto ocurra, algo debe estar ejerciendo una fuerza por sostenerlo. Queremos saber cuál debe ser el módulo de esta fuerza. Primero debemos pensar con quién interactúa el cuerpo. Con el plano inclinado, a esta interacción le asociamos la fuerza normal. Con el planeta Tierra, a esta interacción le asociamos la fuerza del peso, y con el agente que lo sostiene, a esta interacción le asociamos la fuerza, ¿no? Bueno, Newton, fuerza, peso. Elegimos por un sistema de ejes coordenadas de manera que el eje X sea paralelo al plano inclinado y el eje Y, per- y el eje hiperpendicular. Bueno, perdón, perpendicular. Vamos a realizar la suma de los componentes de... Bueno, acá tenemos que es este para ordenar los pasos. En las ecuaciones obtiene F igual a peso. Acá Newton es igual a... Se puede ver la fuerza con la cual se es menor que el peso del cuerpo. Y también las fuerzas que ejercen el plano es menor que el peso. Bueno, acá hicimos un ejemplo del equilibrio, determinar la tensión en las cuerdas que soportan al cuerpo suspendido.
Acá está 53 grados, 93 grados, P igual a 100. Bueno, resolución. Consideramos el cuerpo en el modelo de la partícula sobre el actúa la fuerza, peso y la tensión de la cuerda. Bueno, acá está tensión, fuerza, P es igual a 100 kilogramos por fuerza. Si hacemos la sumatoria en cuenta que el cuerpo está quieto, resulta que el módulo de la tensión es igual al módulo de la fuerza peso. Bueno, resulta que el módulo de tensión es 100 kilogramos sobre fuerza. Bueno, analicemos ahora el punto de dónde cuelga la soga que sostiene la cuerda. T1, T2, 53, acá hemos armado. Vamos a descomponer las tensiones en dos direcciones perpendiculares. Kfx es igual a tensión 1 menos tensión 2 sobre 53 grados igual a 0. Igual acá abajo, Fy es igual a tensión 2, C, 53 grados menos T igual a menos tensión igual 0. Están igualadas a 0. ¿Por qué? Porque el punto está en equilibrio. Todo, pues bueno, ambos problemas para desarrollar que nos piden, siempre va a llegar a 0. ¿Por qué? Porque este, cada problema que está en equilibrio, el resultado siempre va a ser 0. Bueno, obtenemos tensión 1 y tensión 2, igual a 125 kilogramos sobre fuerza. Acá está la bibliografía que hemos sacado de la información. Acá está el link de unidad de fuerza y efecto de la fuerza. Acá está el link de diagrama de cuerpo libre. Acá está el link de los vectores. Acá está el link del torque. Eso es todo. Eso sería todo, profesor. Gracias.